Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un misterio de esos que te dejan pensando. Un enigma que ha perturbado a Australia por décadas. Sí, es. El caso del hombre de Somerton. Exacto. Un misterio que nos lleva a la soleada playa de Somerton en Adelaida. Ajá. Es 1 de diciembre de 1948. El sol brilla, las olas rompen suavemente la arena y un hombre yace muerto. Impecablemente vestido, pero sin una sola pista de quién era. Lo que hace que este caso sea tan escalofriante son los detalles. Porque en lugar de aclarar el panorama, lo vuelven más turbio. Empecemos con lo básico. Nuestro hombre de Somerton, de entre 40 y 45 años, parece un británico. Ajá. En perfectas condiciones físicas, lleva un traje elegante, pero cada etiqueta de su ropa ha sido meticulosamente removida. Es un detalle extraño, ¿no? Como si quisiera desaparecer, pero al mismo tiempo presentarse al mundo con su mejor atuendo. ¿Qué intentaba ocultar? ¿Y por qué elegir una playa pública para, bueno, lo que sea que le haya sucedido? Exacto. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. La autopsia no pudo determinar la causa de su muerte. Nada, ni rastro de veneno, ni violencia, ni enfermedad. Es como si hubiera simplemente dejado de existir. Eso es realmente perturbador. Estamos hablando de un veneno indetectable para la época, un arma secreta. La mente se va a las teorías más oscuras. Es inevitable. Y hablando de oscuridad, llegamos a la pieza central de este rompecabezas. Cuéntame. La nota Tamam Shud. Un pequeño fragmento de papel con esas palabras que en persa significan terminado o finalizado, encontrado en el bolsillo oculto del pantalón del hombre. Un último mensaje. Una amenaza. Lo más escalofriante es que la nota fue arrancada de un raro ejemplar del Rubaiyat de Omar Khayyam, un libro de poemas persas que apareció después abandonado en un coche. Un libro de poemas persas. ¿Qué conexión podría tener este hombre con un libro tan específico? ¿Y qué significa ese críptico Tamam Shud? ¿Acaso alguien le estaba diciendo que su tiempo había terminado? Aquí es donde la lógica parece romperse en la parte posterior del libro. Alguien había escrito una serie de letras, un código aparentemente aleatorio. A pesar de los mejores esfuerzos de criptógrafos y expertos, este código nunca se ha descifrado. Increíble. Es una clave para la identidad del hombre, un mensaje secreto de un enemigo desconocido. Un código sin descifrar, una nota que habla del fin de un merlotá. Una identidad borrada. Parece que estamos entrando en el territorio de las novelas de espías. Y esa es una teoría que no podemos ignorar, sobre todo considerando el contexto histórico. Estamos en plena Guerra Fría, la paranoia. Y el espionaje están a la orden del día. Australia está formando su propia agencia de inteligencia, ASIO, la Organización Australiana de Seguridad e Inteligencia, y las sombras de infiltración soviética se cierne sobre el país. Podría ser que el hombre de Somerton fuera un agente secreto silenciado por fuerzas oscuras. Un peón en un juego de ajedrez global donde la muerte era solo una jugada más. Es una posibilidad que nos hiela la sangre. Considera esto: el cuerpo fue encontrado cerca de Woomera, una base secreta de lanzamiento de misiles, y un centro neurálgico de inteligencia. Y solo un año antes se descubrió una filtración de información ultra secreta desde el Departamento de Asuntos Exteriores de Australia a la Embajada Soviética. ¿Estaba nuestro hombre involucrado de alguna manera? Las piezas parecen encajar, pero al mismo tiempo el rompecabezas se vuelve más complejo. Es como si cada pista, en lugar de acercarnos a la verdad, nos hundiera más en un laberinto de sombras. Y aún no hemos terminado. Hay otro detalle que añade una capa extra de misterio. En este caso, una figura que entra en escena como un fantasma. Ay, sí. Justin. Resulta que un número de teléfono escrito en el Rubaiyat, ese libro de poemas persas, pertenecía a una enfermera local. ¿En serio? Al ser interrogada, negó conocer al hombre de Somerton, pero su reacción al ver su fotografía post-mortem, bueno, digamos que no fue la de alguien indiferente. O sea que sí lo conocía. Temblaba, se negaba a mirar la imagen y se escondía bajo el seudónimo de Justin. Justin, otro nombre que se suma a la lista de misterios. ¿Qué clase de conexión tenía esta mujer con el hombre de Somerton? ¿Y por qué tanto secreto, tanto miedo? Las preguntas se multiplican y las respuestas se escabullen como sombras. La policía intentó seguir la pista de Justin, pero ella se esfumó, desapareciendo en la niebla del misterio. Vaya. Años después, una copia del mismo libro Rubaiyat fue encontrada entre las pertenencias de un tal Alfred Boxall, y en ese libro una dedicatoria escrita a mano firmada por Justin. Entonces Justin sí conocía al hombre de Somerton. O al menos a alguien que tenía el mismo libro. Eso nos devuelve la teoría del espionaje, ¿no? Dos personas con el mismo libro, raro códigos secretos, identidades ocultas. Exacto, imagina una red de espías operando en las sombras, utilizando libros como puntos de contacto, mensajes cifrados para comunicarse, identidades falsas para protegerse. El hombre de Somerton podría haber sido un mensajero, un agente doble o incluso una víctima de un complot más grande que escapa a nuestra comprensión.
Y si Justin era parte de esa red, tal vez ella sabía demasiado. Quizás por eso desapareció. Por eso se negaba a hablar, tal vez su vida dependía de ella. El miedo puede ser un poderoso silenciador. Y hablando de secretos, no podemos olvidar el maletín del hombre de Somerton encontrado en una estación de tren poco después de su muerte. Otro enigma dentro de un enigma contenía ropa, artículos de tocador, herramientas, lo cotidiano mezclado con lo inexplicable. ¿Qué había de inexplicable en un simple maletín? Todo y nada, a la vez cada etiqueta de identificación había sido removida, al igual que en la ropa que llevaba puesta, pero lo más inquietante fue el descubrimiento de un pequeño ovillo de hilo naranja, un tipo raro que no se vendía en Australia. Ese mismo hilo había sido utilizado para reparar los pantalones del hombre de Somerton. Rose, alguien se tomó la molestia de reparar su ropa con un hilo inusual importado, pero luego borró cualquier rastro de su identidad. Es un contrasentido, una paradoja que nos devuelve a la pregunta inicial: ¿quién era este hombre y qué hacía en esa playa? En el maletín también apareció el nombre Kiane. La policía investigó a fondo, pero no encontraron ningún Kian desaparecido en ningún país de habla inglesa. Kiane era otro fantasma, otra pista falsa diseñada para despistar a los investigadores. O tal vez Kiane era el nombre clave de otro agente secreto, alguien conectado a Justin y el hombre de Somerton. Cada detalle que descubrimos parece profundizar el misterio en lugar de aclararlo, y aquí es donde entra en juego la parte más escalofriante del caso del hombre de Somerton. No era solo un cuerpo sin nombre, era un ser humano con una vida, con emociones, con secretos que se llevó a la tumba. Y esos secretos siguen ahí fuera esperando ser descubiertos, pero ¿a qué precio? ¿Qué oscuras verdades podrían salir a la luz si finalmente desentrañamos el misterio del hombre de Somerton? Es inevitable pensar en las implicaciones, ¿no? Es como si estuviéramos hablando de un personaje de ficción, pero esto fue real. Totalmente. Y lo más escalofriante es que por décadas el misterio del hombre de Somerton se mantuvo como una herida abierta en Australia. Un recordatorio de que hay secretos que ni siquiera la muerte puede revelar. Claro. Pero como suele suceder, la historia tenía reservado un giro inesperado. Un giro. Después de tantos años, ¿qué pudo cambiar el curso de este caso? ¿Acaso alguien se presentó con una confesión? ¿Descifraron el código? Imagínate 2022, la ciencia avanzó a pasos agigantados, la tecnología del ADN y la genealogía genética se volvieron herramientas poderosísimas para resolver crímenes del pasado. Y gracias a estas herramientas, el hombre de Somerton por fin obtuvo un nombre. ¿En serio? Castle, Igual. ingeniero eléctrico de Melbourne. Increíble, después de todos estos años el fantasma tiene un rostro, una historia. Pero eso significa que el misterio está resuelto. Sabemos por qué murió. ¿Qué hacía en Somerton? Ahí está el quid de la cuestión. La identidad de Carl Webb abre nuevas puertas, pero también plantea nuevas preguntas. Es como si por fin hubiéramos encontrado esa pieza clave del rompecabezas. Pero solo para descubrir que pertenece a un rompecabezas aún más grande, más complejo. Exacto, ahora los investigadores tienen la tarea de reconstruir la vida de Carl Webb, buscar conexiones con Justin, con el mundo del espionaje, con cualquier detalle que pueda arrojar luz sobre su enigmático final. Entonces la historia del hombre de Somerton todavía no ha terminado. No, su identidad ha sido revelada, pero el misterio de su muerte sigue vivo, más inquietante que nunca. Ahora la pregunta es, ¿se resolverá algún día? ¿O Carl Webb, el hombre que una vez fue un fantasma sin nombre, seguirá siendo un espectro que ronda las costas de Australia? Un recordatorio de que algunos secretos se llevan a la tumba. Exacto. Bueno, pues este ha sido nuestro deep dive en el caso Tamam Shud, una historia llena de misterio y preguntas sin respuesta. Totalmente. Los invito a que investiguen por su cuenta, reflexionen sobre los detalles que hemos compartido y si se atreven a adentrarse en los archivos del caso. ¿Quién sabe? A lo mejor ustedes logran desentrañar lo que a tantos se les ha escapado. La verdad puede estar ahí fuera esperando ser descubierta. Hasta la próxima.